Sala. Saludos, bienvenidos a una entrega más de este espacio. Hoy nos reunimos con el propósito de explicar el proceso para calcular la depreciación de los activos fijos por el método de línea recta. Hoy utilizaremos para tales fines un catálogo de cuentas. Tendremos las transacciones con los activos fijos, la fecha de adquisición, el valor y la vida útil que tienen en años. Tenemos entonces un formulario que es la plantilla para calcular la depreciación, donde hay datos que se llenan de manera automática. Y por último tenemos el diario general, donde se deben registrar las transacciones correspondientes al cálculo de la depreciación. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a esta explicación que tiene por objetivo definir y describir de forma detallada cómo se realiza este proceso, un proceso indispensable dentro del ámbito contable y también es un proceso sencillo. Todo va a depender, como siempre digo, de la forma en la que se explique. Bien, iniciamos. ¿Qué es la depreciación? Siempre me gusta arrancar explicando qué es. La depreciación no es más, en este caso, que la pérdida del valor de los activos fijos a través del tiempo. Es la pérdida del valor que va teniendo el activo a través del tiempo. Eso se da por varias razones. Dentro de ellas tenemos el uso, por el desuso y también por el abuso. Los activos, ya sea por usarlo, por no usarlo o por abusar de ellos, van perdiendo valor a través del tiempo. Es decir, no es lo mismo cuando usted lo compra a cuando ya tiene 2, 3 años, un año, aun cuando tiene ya meses o días. Ya el valor de ese activo no es el mismo. Aunque usted lo pueda modificar y lo pueda vender, quizás a un valor mayor al que lo compró, pero la idea con el proceso de la depreciación es que usted vaya aplicando lo que por ley está establecido, de que usted tiene una categoría para calcular la depreciación de ese activo, la pérdida del valor de ese activo. Bien, entonces empecemos. Aquí tenemos un catálogo de cuentas que vamos a utilizar para registrar las operaciones en el diario general. Vamos a aprender cómo se hace el proceso de registro. Tenemos las transacciones que nos dice lo siguiente. La depreciación en línea recta de los activos fijos se hará en base a las siguientes informaciones. Tenemos los activos fijos. Dentro de los activos fijos, el único activo que con el tiempo no pierde su valor y por lo tanto no sufre depreciación es el terreno. A partir de ahí, todos los activos fijos sufren depreciación, como es el caso aquí de los edificios. En este caso tenemos un edificio que fue adquirido en enero del año 2020 y el valor de ese activo fue de 2 millones de pesos y su vida útil es de 20 años. Tenemos muebles y equipos de oficina, tenemos equipo de transporte y tenemos también maquinaria. A partir de ahí, ¿qué se solicita entonces? Se pide calcular la depreciación de los siguientes activos en base al 31 de diciembre del año 2020. Recuerden, y una explicación que quiero que capten. Los activos fijos, aunque usted lo haya adquirido hace varios años, se calcula el tiempo de la depreciación actual en base a los meses de ese año. Me explico. Por ejemplo, estamos calculando en base a enero del año 2020, porque lo estamos haciendo en base a 12 meses. Aunque usted lo haya comprado en el año 2019, usted se va a enfocar en este año para calcularlo en el año 2020. Aquí todos lo adquirimos en el año 2020, se va a hacer más fácil el proceso porque ustedes ya lo van a calcular en base a esos 12 meses, dentro de ese rango de 12 meses. Puede ser que se encuentren con activos que fueron adquiridos con varios años de antelación, pero ustedes van a calcular el proceso en base al tiempo que se les solicite, ya sea en base a los últimos meses de ese año o sea en base a los años anteriores. Me explico. El activo fue adquirido en el año 2018. Ustedes se pueden encontrar en la práctica, ya en su trabajo, con el caso de que se le pida que lo calculen desde el año 2018 hasta la fecha. Y ustedes lo hacen en base a ese tiempo. Si se encuentran que lo calculen en base solamente al año 2020, entonces ustedes se van a basar solamente en base a ese año. Y es así como lo tenemos
aquí descrito. Aquí lo tenemos en base al año 2020 porque también fue el año de adquisición de ellos. Hice esa aclaración porque por si se encuentran en algún momento con ese proceso. Aquí entonces tenemos el requerimiento de calcular la depreciación en base al 31 de diciembre del año 2020. Y después de usted calcular la depreciación, debe registrar los asientos en el libro diario general. Entonces, ¿qué ustedes deben hacer? Ustedes aquí tienen una plantilla donde de este lado van los activos fijos. Aquí van a colocar la fecha de adquisición. Aquí la fecha de cierre de libros. La fecha de cierre para todos va a ser la misma. ¿Cuál es la fecha de cierre? La fecha de cierre es 31 de diciembre del año 2020. La fecha de adquisición varía porque, si se fijan, fueron adquiridos en fechas distintas: enero, abril, julio, febrero. Entonces, aquí tenemos el valor del activo. El valor del activo lo tenemos aquí desglosado por renglón: edificio, mueble y equipo de oficina, equipo de transporte y maquinaria. Aquí entonces la vida útil en años. ¿Dónde aparece eso? Aquí lo tienen. Cada activo fijo tiene su cantidad de años en vida útil. Miren ahí, 20 años edificio, 10 años mueble y equipo de oficina, y así sucesivamente. Después tenemos, estos cálculos se van a hacer de forma automática. Esto lo van a ir haciendo ahí de forma automática. Este formulario también va a calcular la depreciación mensual de forma automática. Ustedes sí van a colocar el tiempo a depreciar. El tiempo a depreciar es los meses que tienen. Ahí le dice, miren, de forma específica, tiempo a depreciar en meses. Entonces lo vamos a hacer en base a los meses de adquisición de ese activo. Todo eso lo voy a explicar a continuación con un ejemplo. Voy a escribirlo por aquí abajo. Voy a tomar un ejemplo distinto al que tienen aquí para no afectarle la práctica y que ustedes la puedan hacer entonces completa. Voy a poner equipo maquinaria. Voy a poner una maquinaria. Una maquinaria fue adquirida. Vamos a ver, maquinaria tiene 15 años de vida útil y fue adquirida en 3 millones de pesos. Voy a poner aquí 3 millones de pesos fue el valor de adquisición y tiene una vida útil de 15 años. 15 años. Bien, entonces, ¿qué ustedes deben hacer? Ya yo le indicaba anteriormente que cada columna tiene su espacio definido. Aquí, ¿qué va? El nombre del activo fijo que usted va a calcular. En este caso, maquinaria. Usted pone maquinaria. Estoy hablando en base al ejemplo. Para ustedes el primero será edificio. Entonces, yo estoy trabajando con maquinaria. Voy a decir que la fecha de adquisición, déjenme ponerla aquí, fue el 1 de marzo del año 2020 y lo voy a calcular en base al 31 de diciembre del año 2020. Entonces yo digo, fecha de adquisición, 1 de marzo 2020. Miren ahí, él lo pone marzo 20. Automáticamente, tan pronto usted le da enter, él lo va a ir haciendo. Fecha de cierre. La fecha de cierre, como le explicaba, es 31 de diciembre del año 2020. Ok. Entonces yo digo, valor del activo. El valor del activo es de 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Vida útil en años. La vida útil estábamos diciendo que es de 15 años. Miren ahí como automáticamente él lo va a calcular. ¿Qué me dice? Depreciación anual. La depreciación anual es igual a el valor del activo. Miren ahí, la C, que es el valor del activo, entre la D, que es la vida útil. Esa es la depreciación anual. Presten atención, la depreciación anual es igual, mírenlo ahí, a el valor del activo entre la vida útil en años. Eso es lo que ese activo va perdiendo de valor cada año, va depreciando cada año. Y por aquí tenemos entonces la depreciación mensual. ¿Cómo yo calculo la depreciación mensual? Fácil.
Si esto está en años, un año tiene 12 meses, lo único que hago es dividir esa depreciación anual entre 12 y me da lo que va depreciándose cada año. Ahora me interesa saber cuál es el gasto de depreciación que yo tengo hasta la fecha. Recuerden, esto está ahí en base a 12 meses, pero yo debo calcular el tiempo de ese activo hasta mi fecha. En este caso, estamos calculando del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. ¿Qué yo debo hacer entonces? Usted debe empezar a contar. El 1 de marzo sería al 1 de abril un mes, abril, mayo 2 meses, junio 3 meses, julio 4 meses, agosto 5 meses, septiembre 6, octubre 8, noviembre serían 9, diciembre serían 10. Entonces contamos de nuevo. Decimos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 meses. Vamos a contar de nuevo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses, correcto. Entonces, hay que contar varias veces para uno no perder. Como son 9 meses, usted aquí lo que pone es 9 meses, porque usted va a depreciar ese tiempo. Aunque estamos calculando en base al año, pero estamos contando desde la fecha de adquisición de ese activo, desde la fecha de adquisición que fue marzo. Usted aquí entonces, ¿qué coloca? 9. ¿Y qué me da? Mi gasto de depreciación es de 150,000 pesos. Eso es lo que ha perdido desde marzo hasta diciembre ese activo. 150,000 pesos. Y así ustedes van a hacer el proceso con cada activo. Usted va a ponerle el nombre, fecha de adquisición, fecha de cierre, valor del activo y su vida útil. Y donde usted debe empezar a contar es aquí los meses a depreciar. Usted va a contar si fue desde enero, si fue desde febrero, y así usted lo va colocando en el tiempo a depreciar en meses. Miren cómo le encierra entre paréntesis especificando que es en meses que lo estamos haciendo porque estamos cubriendo un año completo. Ese proceso es hasta ahí y es así de simple para realizarlo. Ahora pasamos a realizar los registros en el diario general. ¿Qué usted pone? Usted va a poner la fecha. ¿A qué fecha estamos haciendo el registro? El 31 de diciembre del año 2020. 31 de diciembre del año 2020. ¿Cómo se hace el registro? Estaba en un proceso de explicación y nos confundimos un poco porque estábamos, y después vi la regla y fue una equivocación mía, vi la regla y las normas y pude también, gracias a un compañero, ver que el crédito se lo estábamos dando directamente a edificio en lugar de darlo a la contracuenta que sería depreciación acumulada de edificio, que es una cuenta distinta, porque el edificio solamente se puede depreciar, en este caso, cuando se va a vender. Y a continuación le explico. Lo primero que usted debe analizar es que, mire, aquí le dice gasto de depreciación. Esa es la cuenta que se va a llevar el débito, porque esa es la cuenta que se va a afectar. Mírenla ahí, gasto de depreciación, que es la cuenta 617. Entonces decimos gasto de depreciación. Esa es la cuenta que en todos los casos se va a llevar el débito. Siempre que se aplica la depreciación, le damos el débito a gasto de depreciación. El valor fue, en mi caso, 150,000. A ustedes les va a dar distinto el primero porque tienen un monto distinto. Lo mío fue solamente un ejemplo. 150,000 pesos. Mírenlo ahí. Contra nuestra arroba para indicar que vamos a cambiar de débito a crédito. Y aquí tenemos la explicación. Anteriormente, lo que estábamos haciendo era que estábamos tomando, en este caso, por ejemplo, maquinaria, y a maquinaria les redujíamos 150,000 pesos. Pero lo correcto es, en lugar, y aclaro con esto la duda, lo correcto es, en lugar de usted utilizar la cuenta de maquinaria, usted va a utilizar la cuenta que dice depreciación acumulada
de, por ejemplo, miren aquí, depreciación acumulada de maquinaria. ¿Qué es la depreciación acumulada? La depreciación acumulada son contracuentas contables que se utilizan dentro del catálogo específicamente para la depreciación. ¿Qué significa una contracuenta? Que pertenece a activo, pero en lugar, escuchen esto, en lugar de aumentar en el débito, como todos los activos, esa va a aumentar en el crédito y disminuye en el débito. Para afectarla, uno lo que la afecta es en el crédito, para aumentarla, y para disminuirla es en el débito. En este caso, eso funge como si fuese una especie de fondo, porque usted lo que está enviando ese fondo ahí, acumulando eso se va acumulando con el tiempo. Cada mes o cada año que usted aplique su depreciación, eso se va a ir acumulando. Por eso es una contracuenta, porque es una cuenta que va a ir aumentando en crédito y al final entonces se hace un proceso para liquidar por completo el activo, que eso lo veremos ya más adelante. Pero en este caso, hasta el momento, la explicación es que siempre es necesario utilizar la cuenta de depreciación acumulada. Es una contracuenta, por eso vamos a darle el crédito porque va a aumentar y es ahí donde aumenta. Aunque sea una cuenta, miren ahí la numeración, empieza con uno, perdón, significa que aumenta en el débito porque es un activo, aunque sea un activo, pero es contraria a las demás cuentas de activo. En lugar de aumentar en el débito, aumenta en el crédito. Y por eso entonces decimos aquí, depreciación acumulada de maquinaria y se lleva un crédito de 150,000 pesos. Y así se sigue haciendo el proceso. Usted registra sus gastos de depreciación de edificio, usted registra su gasto de depreciación de muebles y equipos de oficina, de equipo de transporte y de maquinaria. Así se hace, jóvenes, el proceso. Quería utilizar estas cuentas de ejemplo para no afectar la práctica. Cualquier información adicional, no duden en escribir en la caja de comentarios que con gusto le estaremos respondiendo. Así que si te gustó el video, comparte, da like y esperamos que el contenido siga siendo de utilidad. Fue un placer y será hasta una próxima si así Dios lo permite.